Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer, tu espacio de enigmas y también de reflexión, de cultura. Un momento, ante todo, de pasarla bien, de pasarla bonito, cuando ya hace largo rato que se fueron las últimas luces de la tarde y estamos, pues, si tenemos luna llena, con aquellas luces, que al fin y al cabo son las luces del sol llegándonos por reflejo prácticamente, o si no, podemos estar en una apacible oscuridad, pero también si es que nos encontramos con las condiciones geográficas y climáticas correctas, con un cielo tachonado de puntitos, cada uno de ellos una gran estrella. Generalmente, aunque no todas, del tamaño del Sol o más grandes, si no, no las podríamos ver de tan lejos que están. Y en algunos casos, esos puntitos de luz están, quién sabe, rodeados por varios mundos, algunos solitarios en su girar alrededor de la estrella madre y otros quizá alberguen vida. De esos, algunos albergarán vida de tipo microscópico. Quizás sean mundos de los que se habla, ¿no? Estos mundos hiperoceánicos, que son un mar continuo donde posiblemente hayan los equivalentes a nuestras algas de las profundidades. En algunos quizás se haya llegado a la vida animal, ¿no? De distintos tipos, quizá organismos análogos incluso a lo que aquí llamamos crustáceos o peces, y por qué no pensarlo en algunos otros mundos, bajando cada vez quizá más el número, porque requiere de una mayor evolución y de mejores condiciones, ya se encuentren incluso anfibios, o mejor dicho, seres análogos a los anfibios o a los reptiles, o incluso a las aves y los mamíferos de nuestro mundo, y ya en unos menos en cuanto a número, pero quién sabe si los universos son tan grandes que el número sea igual, enorme, grandísimo, si lo vemos así. Vida inteligente. De estos, por supuesto, habrán quienes estén en, digamos, un tiempo de evolución equivalente al que nosotros llamamos la edad de piedra, ¿no? Haciendo los primeros pasos en una carrera que primero se enfrenta a un medio que se percibe como hostil. Nuestra especie también pasó por eso, y en puntos de nuestro mundo aún hay quienes se siguen enfrentando a los elementos para lograr sobrevivir prácticamente. La vida no se agota en las hasta cierto punto más sencillas, porque lo tenemos casi todo ahí simplemente para comprarlo, pedirlo, ciudades, sino que hay lugares donde la vida es verdaderamente dura, aquí sin salir de nuestra esfera terrestre, nunca hay que olvidarlo. Y pues bueno, como digo, habrá otras esferas seguramente que están ahí girando en el espacio, de donde pues se encuentren también en momentos históricos similares a los que nosotros conocemos como los de las primeras civilizaciones, o quizá ya los grandes imperios. Algunos quizá nos sorprenderían porque su nivel debe ser parecido al nuestro en estos momentos o hace pocos años, ¿no? Civilizaciones pues que ya miran con seriedad hacia los cielos y se preguntan si hay vida inteligente en otros puntos. Quizá incluso estén viendo a lo lejos nuestro sol y digan: nuestros científicos han percibido que hay varios planetas. Hay uno que tiene un curioso reflejo azul. ¿Será que es un mundo con agua? ¿Podrá haber vida inteligente ahí, o por lo menos algún rastro de seres vivientes? Así que quizá las preguntas que nosotros nos hacemos cada noche, ellos también se las estarán haciendo. Y por supuesto habrán otras especies, como digo,
cuanto más se avanza, son menos las civilizaciones, son menos, digamos, los mundos que estén en tal estadio, pero igual debe haber algunas incluso que ya estén realizando viajes espaciales, y me imagino que más de una se habrá topado de frente con nuestro sistema solar y les habrá llamado la atención este pequeño mundo azul, y algunas quizá también estén por ahí de incógnito, estudiándonos, mirándonos, y por eso es que justamente en noches como estas, como digo, en las condiciones climáticas adecuadas, o mejor dicho, adecuadas de tiempo, pues observamos una que otra curiosa motita de luz que se mueve de forma bastante singular, que parece inteligente en el cielo. Nos llama la atención. Habrá quien se ponga a gritar: un platillo, una nave, un ovni. No faltará. Siempre hay personas que son un poco más efusivas que otras, ¿no? Y sea pues una de esas naves que viene de algunos de esos puntitos de luz que vemos en el cielo o de sus alrededores, que están por aquí observando quizá en una primera exploración qué hay en este mundo. Aparece que hay una civilización. Les asustará y les conmoverá que en algunos puntos pues se libran terribles guerras, que unos seres humanos destruyen a otros similares a ellos, ya sea por distintas creencias, por afanes políticos, por intereses económicos, por el color de piel, por distinta fe. Cosas terribles. Y quizá digan: a este mundo no volvemos más, porque hasta podría ser peligroso para nosotros. Por eso es que hay quienes piensan, aseguran, ven incluso alguna correlación entre el surgimiento de la era moderna del fenómeno ovni, o el incremento supuesto de las observaciones y visitas de naves y seres supuestamente de otros mundos en el nuestro, con las terribles detonaciones de las bombas nucleares, por ejemplo, en Hiroshima, en Nagasaki, en la parte final de la Segunda Guerra Mundial, o también de otros experimentos, obviamente para después usarlas como armas, en los desiertos de los Estados Unidos o en otros puntos del mundo. Se dice que la Unión Soviética también hizo lo propio en parajes alejados de su extenso territorio. Entonces estos seres habrán percibido de alguna manera quizá las trazas de esta devastación. Incluso hay quienes teorizan que quizá las armas de este tipo, las armas nucleares, las bombas atómicas, pues no solamente alteran lo visible, no solamente pulverizan, esfuman de la faz de la Tierra a seres vivos e incluso a construcciones tenidas por muy resistentes, sino que llegarían a alterar lo invisible, tendrían un eco en el mundo, quién sabe si espiritual o semi-espiritual, y esto es lo que habría puesto sobre alerta a muchas de estas civilizaciones, que habrían venido, no sabemos si de otras dimensiones o de otros mundos, de otros espacios, a ver qué está pasando con este planeta tan bonito, pero habitado por seres que a veces pueden ser tan geniales y en otras tan terribles. Por eso quizás sea también que se observan, dicen algunos, extrañas luces, extraños seres, sucesos inexplicables o presuntas naves de otros mundos, hasta ahora en las inmediaciones de instalaciones nucleares o de laboratorios donde se hacen experimentos, en algunos casos muy secretos y dentro de ellos algunos bastante cuestionables, o en general sobre áreas de guerra, sobre áreas de desastre, y mucho más cuando los desastres son directa o indirectamente causados por la ambición y la codicia humana. Entonces, lo que nosotros creemos que queda en casa, los conflictos que nosotros creemos que quedan en nuestro país, en nuestro continente o en nuestro mundo, podrían estar siendo observados con inquietud por entidades, por seres de otros mundos. Y quién sabe, también es algo que quizá en el fondo tan solo es una esperanza, como las que se depositan también antes quizá más en Dios o en los dioses, de que en algún momento, cuando la humanidad ya esté a punto de autodestruirse, llegará un día de juicio, llegará un día en el que el justo juez vendrá a poner su mano
sobre los acontecimientos y las personas, diciendo hasta aquí nomás, porque yo no he perdido en ningún momento el control sobre este mundo, así que se me calman y será el momento, como también se dice, ¿no?, por ejemplo en los textos bíblicos, de separar el trigo de la mala hierba o el trigo de la cizaña y de poner orden, ¿no? Entonces quizá sea que muchas personas tratan de ver a los seres de otros mundos como si fuesen los ángeles de la antigüedad o los representantes de alguna divinidad, ¿no? Y por esto tienen esas esperanzas, pero lo que esto causa es que muchas veces nos olvidemos de que nosotros, cada uno de los seres humanos, tenemos una responsabilidad para nuestro mundo, para la gran casa que habitamos. Así como cuando ahora se ha puesto de moda el tema de ser roomies, ¿no?, que es esto de para minorar costos y para también hacer las cosas más sencillas, por decirlo así, para dividir responsabilidades, pues habitar en una casa en común personas que antes no se conocían o que sí, pero que nunca habían convivido, que no son pareja ni familia, y entonces cada uno se ocupa de algo. Uno lavará, el otro limpiará, el otro colaborará con una parte de lo que hay que pagar en alquiler y la otra persona con lo restante y cosas así, ¿no? Entonces todo se divide, cuando uno no puede hacer algo el otro colabora y viceversa. Lo mismo es en nuestro mundo, es una casa compartida. Habrá quienes se dediquen a las cuestiones de gobierno, digamos, de cara a otros países, pero también nosotros, cada uno de los seres humanos, seamos ancianos, seamos adultos, medios, seamos jóvenes o incluso adolescentes o niños, podemos hacer algo. Desde que ya incluso estamos brindando casa a un animalito que no la tiene, o estamos limpiando nuestra calle si es que acaso no llega el servicio de recolección del municipio. En lugar de esperar a que lo haga el vecino, lo haga otro porque me tocó a mí. Y también, por supuesto, los que activamente difunden mensajes y luchan por la paz. Y por qué no decirlo, quienes concientizan, quienes sensibilizan, quienes curan desde profesiones humanistas o desde el activismo, cuando es bien llevado, cuando es sabiamente llevado, no cuando es motivado por cuestiones de odio, de ideología o de pura y dura política y beneficio posterior. Todos podemos hacer algo, ¿no? Desde que pintamos un cuadrito inspirador, tomamos una foto que llame a la reflexión a los demás, o hacemos incluso un post en las redes sociales que pueda motivar positivamente a alguien que ha tenido un mal día o que por alguna condición se siente un tanto desdichado, pero que ve en ello un brillito, una luz de esperanza para seguir adelante. No sabemos cómo incluso los pequeños actos pueden verdaderamente salvar vidas y con ello darle un brillo especial, así sea pequeñito o grande, a este mundo en el que vivimos. Por eso digo que todos podemos hacer algo por este bello planeta azul en el cual vivimos, muy aparte de esperar también protección, no digo solamente de las grandes instituciones locales o mundialistas, sino incluso del dios o dioses en quienes creamos, o ahora que está más de moda, de los seres de otros mundos, otras dimensiones que supuestamente nos han de proteger. Y bueno, ya que estamos reflexivos y como les digo, pues Misterios al Anochecer no está dedicado exclusivamente a los enigmas en cuanto a fenómeno paranormal o fenómeno ovni, aunque si ustedes se dan cuenta también en la reflexión anterior hemos tocado un poco eso, ¿no? Pero bueno, acá buscamos sobre todo mover conciencias, alguien diría expandir conciencias. Vamos a decirlo así, aunque verdaderamente suena un tanto pretencioso y no es esa mi intención. Pero digamos que yo estaba pues viendo el panorama de las redes sociales, ¿no? Que por cierto se dice que por ejemplo en Estados Unidos van a prohibir muy posiblemente, ya ha habido uno de esos raros acuerdos entre fuerzas políticas para hacerlo así en las cámaras parlamentarias de allá, ¿no? La red social TikTok, de eliminarla porque lo ven pues como un elemento del gobierno chino para espiar datos y ser usado quizá en algún momento como una especie de espía o de arma cibernética en su competencia por quién se cree rey del mundo con los Estados Unidos, ¿no? Bueno, justamente hablando de China, en una red social me topé con uno de estos, bueno, yo no se le llamaría memes, algo así, ¿no? Una de estas frases, ustedes saben que el tema de las redes sociales es que
no es tanto que sea una sobrecarga de información, sino que no siempre es información de calidad. Entonces, pululan por ahí distintas frases, distintas citas supuestamente atribuidas para darle pues un toque y un barniz de autoridad a tal o cual personaje histórico, ya sea de la política, de la religión, de la ciencia, del activismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para que uno en esta vida agitada que llevamos se ponga a comprobar las fuentes de tal o cual, pues está bien difícil hacerlo con todo. Pero igual quedémonos con esta frase. Resulta pues que en una de estas yo veo pues que supuestamente está atribuida al filósofo chino Confucio, ¿no? Dice así: los antiguos estudiaban los libros para mejorarse a sí mismos, los modernos para impresionar a los demás. Bueno, los antiguos estudiaban los libros para mejorarse a sí mismos, los modernos para impresionar a los demás. Como digo, se le ha atribuido en este meme o lo que fuese de internet a este filósofo chino. No me consta que sea así, muy probablemente no sea de él, o quizás sí, y el equivocado y el suspicaz soy yo. Pero quedémonos con el mensaje, y no solo en cuanto a los libros, sino en el día a día, cuántas cosas hacemos nosotros, no porque genuinamente nos causen beneplácito, nos causen placer, o por último, y lo más importante, le den un significado a nuestros instantes, y por ende, si vamos sumando instantes, a nuestra vida, en un sentido más macro, ¿no? Y es que es cierto, digamos que se habla mucho de por qué hay tanta sensación de vacío interior, sobre todo en el occidente, pero en realidad en muchas otras partes del mundo, como justamente también el Extremo Oriente, ¿no? Países altamente tecnológicos y dependientes sobre todo de las cuestiones de las redes sociales y todo este asunto, o pueden ser Corea del Sur, Japón, la propia China y otros. ¿Por qué es que se produce este sentimiento de que la vida va cada vez más estando carente de sentido, ¿no? Y yo creo que más allá de redes sociales y de todo esto, es algo que ha existido de antes, aunque por supuesto no tanto como ahora, no con esta fuerza y a este nivel de extensión, ¿no? Y preocupante como es, de no hacer las cosas, no aprovechar nuestros días, no aprovechar nuestro tiempo, que es en realidad lo más valioso que tenemos, es la vida misma, no aprovecharlo pues para hacer cosas que nos causen verdaderamente agrado, que sean un bien para nosotros, o por qué no decirlo, un bien a los demás, al prójimo, ¿no? Como proclaman las religiones y las filosofías, sino construirnos una careta, estar empeñados en hacerlo, ¿no? En ponernos una máscara de supuesta felicidad, o ni siquiera de felicidad, sino lo peor, de apariencia, ¿no? En una competencia tonta de quién es más que el otro, ¿no? De yo muestro que soy más feliz que mi colega, que mi primo, que mi vecino, que mi pareja, incluso en algunos casos, o que el resto de mi familia. Yo soy el alma de la fiesta por sobre el resto de mis amigos, y querer ser admirados en este sentido por los demás. Por supuesto, esto puede llenar un ratito, pero posteriormente viene el vacío interior del qué estoy haciendo con mi vida. En el fondo yo no quise ir a ese lugar, no me agradaba tanto. Pude haber hecho otras cosas menos instagramiables o menos visibles que esas, como estar leyendo un buen libro, ya que hablamos de esto, en casa, o pasar un momento con mis padres, o con alguna amistad en un plan más tranquilo. O sin embargo preferí hacer lo otro y mostrarme de esta manera a los demás. ¿Para qué? Para recibir un reconocimiento totalmente fatuo, totalmente pasajero y sin ningún valor, o para despertar incluso envidias que no siempre son envidia sana, dice alguno, aunque yo realmente me pongo a pensar si existe la envidia sana, ¿no? Ese será motivo para alguna otra reflexión quizá en algún momento. Entonces, ¿realmente estamos viviendo la vida que queremos y que podríamos lograr? ¿O estamos simplemente malgastando nuestra existencia, en muchos casos nuestros años mejores, de mayor brillo, de mayor fuerza y potencia en todos los sentidos, en, digamos, ganar la atención de los demás
que al final lo mismo que viene, lo mismo va y quedamos en el olvido, y los únicos que perdimos cosas y sobre todo, como digo, el mayor bien, que es el tiempo y la vida, fuimos nosotros. Entonces, esto, ya que hemos vuelto al ejemplo de los libros, ¿no? Ya que esta era la frasecita atribuida a Confucio de las que les hablé, pongámonos a pensar, ¿no? ¿Las lecturas actualmente son de calidad o no? A mí me gusta, y lo he dicho varias veces, ir hacia los libros antiguos, ¿no? O también cuando se trata de las cosas que son el plato principal del programa, que son los fenómenos extraños, ir a los casos antiguos, ¿no? A cómo te lo contaba la persona que lo vivió. Y hay personas que se dedican a hacer esta recopilación de aquello que de otra manera se perdería. Y tú notas incluso cómo la gente se expresaba antes, la profusión de detalles que te cuentan, que si vieron bajar la nave, que si andaban por esta calle que tenía estas características, en comparación a esta forma tan escueta que se tiene ahora muchas veces de contar incluso aquello que nos resulta sorprendente, extraño y memorable, ¿no? A ese extremo hemos llegado, y esto también se traduce en la forma en la que a veces nosotros mostramos afecto o creemos mostrar afecto a los demás, ¿no? Cuántas personas incluso eligen pareja, incluso eligen amistades o le dan prioridad a determinadas personas, incluso familiares, en virtud de qué es lo que pueden obtener de ellos en un aspecto material, o de qué tan bonita imagen o cara o directamente dinero y beneficio pueda mostrar ante los demás, ¿no? Nuevamente el tema de la pose. Cuando a veces lo que realmente nos sana más el alma es, por ejemplo, los que tenemos la dicha de vivir frente al mar, mirarlo un rato. A mí me pasó, de hecho, ayer, quiero compartirles esto a ustedes, ¿no? Ya que estamos aquí en este espacio bastante íntimo. Digamos que yo no he estado pasando a nivel emocional días 100% buenos. Creo que nadie está al 100% la mayor parte del tiempo, es parte signo de los tiempos actuales, ¿no? Y quizás siempre haya sido así, siempre hemos necesitado una dosis extra de esperanza, ¿no? Desde lo externo. Entonces, como que yo estaba en mi momento de amplia cavilación, en la pensadera, diría alguno, y en mi habitación, y no me había percatado de dos detalles. El primer detalle, que mis dos gatos, Chasca y Leopoldo, estaban a mis pies, digamos dándome vueltas como hacen los gatos, ¿no? Intentando llamar mi atención. Y uno ve el milagro de la vida en sus ojos, ¿no? Ya sé que te gusten los perros, las aves, los gatos u otro tipo de estos seres que nos acompañan en nuestro caminar por el mundo y que debemos tratarlos bien, sobre todo a los que nosotros libremente hemos elegido como nuestros compañeros de vida, ¿no? Como en este caso mis gatos. Entonces yo los vi y dije, caramba, ¿no? Me puse a acariciarlos, se subieron ambos encima mío, y de pronto, pues el gato Leopoldo es un gato naranja, así que ese naranja de su pelaje estaba poniéndose más fuego. Entonces volteo hacia la derecha y veo por mi ventana, y era que Dios, la naturaleza, el efecto de la atmósfera tan particular que tiene así eso de cambiar los colores, todo este tipo de cosas que se explican desde la ciencia, ¿no? Que hacen que los atardeceres se vean como que más rojizos, y los cielos de ese momento del día, límite con la noche, adquieran unas tonalidades preciosas y que van desde lo azul hacia lo verde, lo rojo, lo amarillo. Realmente una cosa hermosa, como yo siempre digo, un regalo, una nueva e irrepetible pintura que nos da Dios y nos da la naturaleza y la vida cada día. Entonces me puse a mirar por la ventana mientras el sol ya estaba próximo a ocultarse hasta el día siguiente, en apariencia, no en el horizonte, para salir por el otro lado del mundo. ¿Quién sabe? Mientras yo aquí estaba mirando el atardecer, al otro extremo de la esfera terrestre, pues alguien estaba deleitándose con el amanecer de un nuevo día. Entonces yo observaba esto y dije, caramba, todos esos problemas, todas esas preocupaciones, todas esas dudas se diluyen, nunca mejor dicho, como si fuese el último brillo de ese sol en el mar, en las olas de
de blanca espuma, ¿no? que estaba viendo por mi ventana. Igual se diluye todo esto ante la magnificencia del universo en el cual vivimos, del mundo que habitamos, de la vida que nos acompaña, de nuestra propia vida. Y por qué no decirlo, pues uno hasta se siente un tanto avergonzado, como diciendo, caramba, todo esto, muchas veces los problemas, los pesares están en mi cabeza, están en mi forma de ver el mundo, que puede estar sesgada por muchos prejuicios, que puede estar errada por distintos asuntos que terminan viciando la percepción, que incluso muchos pueden ser, por supuesto, de un tipo que como todos los necesitamos más de una vez en la vida, acudir, puede ser, por ejemplo, a un psicólogo, a alguna terapia, ¿no? Entonces son muchas las cosas, ¿no? Pero son muchas también las lentes a través de las cuales nosotros vemos la vida, pero cuando, aunque sea por un ratito, algún evento natural, como puede ser la belleza de un atardecer o un amanecer, o la caricia de una persona que te ama, o la presencia de tus amiguitos, ya sean perrunos, gatunos o de otro tipo, de pronto hacen que esas lentes caigan y que al menos por un momento puedas atisbar que hay esperanza más allá de lo aparentemente irremediable. Así que esa fue mi lección al final del día de ayer. Y hasta hoy me ha quedado pensando, ¿no? Que es cierto, cuántas veces nos perdemos en el mar de lo aparentemente irremediable tan solo por no ver la belleza de lo sencillo. Y la belleza de lo sencillo también es parte de lo que encontramos en el dejarnos maravillar por el mundo del misterio, ¿no? Aquello que más nos gusta, incluso hasta llevado al nombre de este espacio que ahora estamos aquí compartiendo, Misterios al Anochecer. Entonces es cuando uno revisa antiguos casos, ¿no? Y te encuentras con escenas que han marcado vidas, seguramente, difícilmente alguien podría olvidar algo así. Personas que afirman haberse encontrado con seres que desafían toda lógica, que parecen venidos definitivamente de otro espacio, y por eso lo primero que surge en la boca de quienes tienen que describirlo, los que han sido testigos, dicen: este ser no puede ser de este mundo, este ha sido un extraterrestre o un extradimensional o un ser espiritual, ángel o demonio, cada quien ya le pondrá el membrete, ¿no? Vamos a ir a algunos de esos casos. ¿Qué les parece si nos vamos imaginariamente hasta la década de los 50, concretamente el 25 de octubre de 1954? El lugar Colcherazza di Cingoli, en Macerata, Italia. Bueno, los protagonistas de este enigmático suceso que les voy a contar eran dos niños en realidad ya estaban casi para llegar a la adolescencia, ¿no? De 12 años. Uno llevaba el sugerente nombre de Marciano Giampieri y el otro era Pacifico Tantucci. Bueno, ambos eran pastores, estaban a cargo de un rebaño de ovejas en un prado cerca de un monte llamado Esgaglia. Bueno, entonces Marciano Giampieri nos dice: mi amigo Pacifico Tantucci y yo estábamos juntando el rebaño cuando, después de separarnos por unos momentos, decidimos volver a juntarnos y encender un fuego. Después de esto, reunieron a la manada y ya estaban cerca al fuego para calentarse del frío que seguramente estaba empezando a hacer. Todo iba normal, todo iba bien, pero de pronto sucedió algo realmente raro. Giampieri ahora es quien nos cuenta lo siguiente: el perro que nos acompañaba comenzó inexplicablemente a ladrar. Se dirigía hasta un punto delante de nosotros. Entonces nosotros decidimos ir hasta ese punto y una vez allí nos quedamos sin aliento porque nos encontramos con tres pequeñas criaturas de unos 35 centímetros de altura, juntas cerca de lo que parecía una especie de barril. Continúa Giampieri. Los tres seres llevaban un traje plateado que los envolvía completamente y tenían una cabeza muy grande comparada con el resto de su cuerpo, que además, en vez de ser una cabeza redonda, era aplanada. Nuestra presencia los asustó al parecer y con determinación se subieron a ese extraño cilindro que estaba junto a ellos y se fueron. Según la memoria de Giampieri,
Ese cilindro se levantó del suelo a una velocidad impresionante, dejando tras de sí lo que parecía una especie de bola de fuego que explotó con un estruendo que llamó la atención de una anciana que estaba arando el terreno a no mucha distancia. Esta señora tenía por nombre María Ruggeri, y ella confirmó, ella dijo que había visto un objeto rodeado de muchas luces volando y desapareciendo en los cielos. Una vez llegaron a su casa, los dos pequeños pastores le contaron todo a sus padres. Pero de pronto este asunto pues se les escapó, en el sentido que llegó ni más ni menos que hasta las autoridades. Los carabinieri llegaron y los interrogaron durante varios días para intentar entender qué había sucedido, según contaba Giampieri, quien continúa diciendo: la prensa nacional proporcionó mucha cobertura de la historia. Naturalmente, nuestra tierna edad y la naturaleza de los hechos contados hicieron que la historia no se creyera oficialmente. Nos amenazaron con hacernos pruebas de detector de mentiras, pero a pesar de la presión y el miedo, siempre confirmamos nuestra historia y eso que habíamos visto, ¿no? Entonces, pues, es uno de esos hechos que te dejan pensando. Ustedes se habrán dado cuenta que en algunos casos existen testimonios de supuestos seres de otros mundos, o de espíritus de la naturaleza, o de lo que sean, que no se vuelven a repetir en cuanto a la supuesta fisonomía de estos seres. Es como si se tratara de entidades que vinieron una sola vez a nuestro mundo, o muy pocas veces, y por algún motivo se desilusionaron y no volvieron, o lo hicieron bajo otra apariencia, o más de incógnito, ¿no? Porque no es común escuchar estos casos de seres que tenían pues estas cabezas como si fueran, como dicen, aplanadas, ¿no? Y así hay distintos casos de uno o de otro tipo. Ahora nos vamos hasta el año 1977 a las 4:50 de la mañana, cuando algunos despiertan y ya están diciendo: bueno, dentro de un par de horas he de prepararme el desayuno, salir a trabajar, entonces ¿para qué volver a conciliar el sueño si ya son casi las 5, ¿no? Esto ocurrió 1 de diciembre del 77 a las 4:50 de la mañana en Puente San Miguel, Cantabria, España. Emilio Ruiz fue el testigo principal del suceso. Repentinamente, él siente que se despertó por los ladridos incesantes de los perros del barrio. Esos ladridos que a veces se cuelan también en los programas de Misterios al Anochecer, porque uno está grabando y de pronto tú dices: estos perros estarán pues ladrándole a una moto, a un auto, pero a veces, sobre todo en las noches, te das cuenta con que ladran o aúllan a la nada y te acuerdas de lejanas leyendas, y quién sabe si están siendo también esos animalitos testigos del misterio. Pero volvamos. El testigo principal de esta historia, Emilio Ruiz, fue repentinamente despertado por los ladridos de los perros del barrio, y era que una luz clara estaba brillando a través de su ventana. Nuestro testigo entonces vio con estupor, con asombro y susto a la vez, a un ser enorme, gigantesco, que estaba como en cuclillas y espiándolo, mirándolo por la ventana. Miren, despertar y encontrarse con esa imagen, ¿no? La figura se parecía a un hombre, a un ser humano, si no fuera porque parecía tener una enorme cabeza ovalada, grandísimos ojos también ovalados, y lo que parecía, esta es la nota extraña, singular, no sé cómo llamarle dentro de lo ya extraño, un bigote blanco plateado. Luego caminó como hacia atrás por varios metros, miró alrededor como diciendo: uy, me pillaron, y desapareció. Estaba al parecer vestido con lo que sería un uniforme, color caqui, ¿no? Un color como militar, con lo que parecía ser un tipo de cuello blanco alrededor, una raya blanca en un lado de su pecho, y fácilmente pues era de más de 3 metros de altura. Al mismo tiempo, otro testigo, independientemente, bueno, en realidad una testigo de nombre Balbina Noriega, aseguró haber visto otro suceso a la vez, ¿no? Un brillante objeto blanco con forma de disco
que surgía desde un campo vacío cercano, en donde además se encontraron extraños rastros cuando llegó la luz del sol. Y este caso ha sido recogido en Tempestad en Bonanza por Juan José Benítez, JJ Benítez, tan referido y tan admirado también, por supuesto, en nuestro programa Misterios al Anochecer. Algo que a mí también me dejó sorprendido, casi más que sorprendido, asustado, es algo que encontré en la internet, que dicen que, como también yo les he mencionado ahora en parte al inicio del programa, no hay que fiarse de todo lo que uno encuentra en las redes, ¿no? Pero esto no deja de ser llamativo, y es que el caso de David Huggins, de 74 años, que él aseguraba haber tenido sus primeros encuentros con seres supuestamente extraterrestres, ni más ni menos que de pequeño, a los 8 años de edad. Aquí en el programa hemos tenido testimonios de personas que se han encontrado con lo aparentemente paranormal, o lo aparentemente, digamos, de espíritus de la naturaleza. Quién sabe si se trate todo de una misma realidad con diferentes formas de ser enfocado o de mostrarse según el testigo, ¿no? Se encontró con los primeros seres supuestamente extraterrestres a los 8 años de edad. Incluso menciona que su primer, ¿cómo le llamaríamos, no? Encuentro amatorio, encuentro de tipo, ustedes entienden, ¿no? Fue a los 17 años con una supuesta extraterrestre llamada Crescent. Y él asimismo aseguró haber sido padre de un grupo de lo que muchos investigadores del fenómeno OVNI hablan, ¿no? El supuesto plan de hibridación entre seres humanos y seres de otros mundos, que estaría detrás de las llamadas abducciones o secuestros por parte de seres de otros mundos, ¿no? Entonces él asegura, el señor Huggins, haber observado a esos supuestos hijitos híbridos entre su genética y la de esta supuesta extraterrestre, ¿no? Y asimismo dijo que estos seres no le habían dado pues permiso para llevar una cámara fotográfica dentro de la nave y registrarlo, pero extrañamente sí de que hiciera pinturas que describieran los encuentros. Qué curioso, ¿no? Yo digo, si estos seres quisieran que efectivamente el resto de personas les crean o tengan un testimonio gráfico de la presencia y de sus actos, pues qué mejor que una foto o un video, ¿no? Pero dijeron, píntanos a la antigua. Bueno, este supuesto Crescent era una mujer alienígena muy extraña que supuestamente pues le dio el encuentro cara a cara en distintas ocasiones al testigo, ¿no? Digamos que su testimonio incluso fue cubierto en un documental bastante fuerte en su contenido que está en YouTube, en la plataforma YouTube. Y bueno, de por sí ya las pinturas que él realizó son bastante creepy, ¿no? Porque ahí se ve a los típicos extraterrestres grises, que así se les conoce, ¿no? Aunque con unas vestimentas, lo cual es raro. Y que la tal Crescent es lo mismo, como si fuera un extraterrestre gris, pero con pelo negro, ¿no? Yo no sé si da más miedo con pelo o sin pelo, pero bueno, en fin. Estas son las cuestiones dentro del fenómeno OVNI, dentro de los hechos extraños que hay que tomar aún con más pinzas en cuanto a la credibilidad que otros sucesos, ¿no? Porque ya están hablando de palabras mayores, supuestos planes de infiltración por parte de seres de otros mundos e incluso de hibridación con nuestra especie. Cosas que además resultan no solo inquietantes, sino hasta atemorizantes, si acaso llegaran a ser ciertas, que yo no lo sé y en realidad pocas formas hay de saber, salvo que te encuentres en el momento siendo parte de, ¿no? Pocas formas hay de saber si esto es real o es una fantasía o algún juego de la mente que te hace creer que es posible. ¿Y qué les parece si ahora, ya que a veces menciono el tema del fenómeno OVNI, digamos, unido a la cuestión paranormal, a la cuestión de los espíritus de la naturaleza, porque cada vez estoy más convencido de que todo tiene que ver con todo? Bueno, vámonos a un caso
que habría sido seguramente interpretado desde la cultura de la religión musulmana del Islam como genios o jinns, ¿no? Esto ocurrió en el año 1965, también a esa hora de la que ya contamos un caso anterior, ¿no? Entre las 4 o 5 de la mañana locales, cerca de Kabul, capital de Afganistán. Otoño del 65, como digo, y se trata del protagonista de un hombre que no da su verdadera identificación por obvios motivos, ¿no? Un hombre que en ese momento tendría pues entre 40 y 45 años y cuyo apodo era Baba, así lo conocían sus amigos. Bueno, Baba estaba durmiendo en ese entonces auto nuevo. En esa noche pues había dicho: yo duermo dentro de mi auto, dentro de mi coche. En mi coche, la música suena en mi coche, como decía la canción, ¿no? De los Hombres G. ¿Por qué dormía ahí? No porque no tuviera casa, sino, y esto también nos da pistas de la idiosincrasia de cada lugar, de cada momento, porque tenía miedo a que se lo roben. Entonces él decía: este es el auto nuevo del barrio, así que yo duermo aquí dentro porque conmigo dentro ningún ladrón se lo va a llevar. Bueno, estaba en esas, durmiendo rico, ¿no? Asiento de estreno, cuando de pronto, al comienzo, como decimos, ya en las primeras luces del amanecer, entre 4 o 5 de la mañana, Baba fue despertado por una música que no era la de su potente equipo estereofónico del auto, porque él dice que esa música era como que no fuese de nuestro planeta, era algo más espiritual, no terrenal, pero se asemejaba a lo que produciría una flauta. Entonces él se despereza, él dice: ¿qué está pasando aquí tan temprano? Y de repente ha empezado ya una fiesta o quizá una boda. Así que Baba se levanta para ver qué estaba ocurriendo, ¿no? ¿Qué jolgorio era ese? Y en lugar de ver una fiesta o una boda, se da de frente con dos pequeñas figuras que tendrían entre 50 a 60 centímetros de altura, que pasaban efectivamente tocando un instrumento que parecía similar a una flauta. Bueno, podría decir, se trataba pues de dos niños que por algún motivo estaban tan temprano jugando con flautas, ¿no? Tocando música. Pero Baba pues se dio cuenta que había cosas que definitivamente no eran niños, eran algún tipo de seres extraños. Y lo que tenían ahí tampoco era una flauta, era otro tipo de objeto, de instrumento, ¿no? Pero con el movimiento que hizo dentro de su carro, uno de estos seres se da la vuelta, miró al testigo, al parecer se sintió descubierto y se fue corriendo a toda velocidad, y Baba los ve que desaparecen rapidísimo. Bueno, al día siguiente, obviamente, Baba ya le había contado a todo el mundo que se apareciese por ahí lo que había observado, y se da cuenta, se percata de que en la parte superior de su cabeza, en el lado izquierdo, coincidiendo con el lado de su cabeza que daba hacia la ventana por la que había visto a estos personajes, pues se había quedado calvo. Era como si lo hubieran rapado o algo así. Pero bueno, lo más raro es que se quedó con esa extraña manera de llevar el cabello de por vida, porque ahí nunca volvió a crecerle cabello. Entonces, que esto ya le ponía un ingrediente de mayor credibilidad y extrañeza, si cabe, a la historia, sus amigos, a falta de otra explicación, le dijeron: seres pequeñitos tocando una música que no parecía de este mundo, y te han dado como una especie de castigo o lo que fuera, de que no te vuelva a crecer el cabello ahí. Estos son los jinns, son genios, son espíritus malignos de la naturaleza. Y pues, quién sabe, quizá tuvieran razón. Y bueno, ya que estamos con casos de las décadas del 50, 60, 70, ya parecemos una radio de música retro, ¿no? Nos vamos hasta el año 1953. Había pasado poquito desde el 47, con el inicio de la era moderna del fenómeno ovni, ¿no? Octubre del 53, Darlington, en Ohio. Hora, el límite, eso que parece como una ventana, no solo hacia la noche, sino hacia los misterios, ¿no? El límite entre la tarde y la noche, la hora del atardecer, de la que también hablábamos reflexionando al inicio del programa. Bueno, en este lugar
un hombre, una mujer y el hijo de ambos, que en ese momento tenía 13 años, estaban sentados para pues comer algo. Ya se acercaba la hora de la cena, ya se acercaba la noche, y mientras estaban sentados allí, sienten que pues la luz de la granja que ellos tenían comenzó como a atenuarse. Era algo que no era tan normal. Los perros guardianes y en general los animales de la granja hicieron un jolgorio, un alboroto, una cosa tremenda afuera. Era imposible que no llamasen la atención. Entonces, el adolescente de 13 años, el hijo de esta pareja, se levantó de la mesa para comprobar qué estaba ocurriendo allá. Y de pronto pegó un grito a su mamá y a su papá para que vinieran a observar también hacia afuera unas extrañas y coloridas luces en el cielo, ¿no? Entonces, pues el padre y la madre dijeron: ¿cómo es esto que luces afuera, ¿no? Así que salieron al patio, los tres. Y cuando observan, se dan cuenta que uno de los perros estaba tan desesperado que se soltó de la correa o la cadena que lo tenía pues ahí amarrado a un lado de la casa y fue corriendo hacia ellos. Estaba asustado y también en un afán evidentemente protector hacia sus dueños, ¿no? Pero pues el chico de 13 años, ¿no? Empezó pues, era como el que estaba más sorprendido quizá de todos si cabe, y ve que el perro pues se va corriendo y lo persigue. Ven para acá, ¿a dónde vas, Fido? Y el padre y la madre sí estaban absortos, de pie, sin moverse, observando cómo una luz bajaba del cielo. Lo describieron como una bola ígnea, redonda plenamente, que comenzó a flotar sobre el campo, donde justamente el niño, el adolescente persiguiendo al perro, pues había corrido, ¿no? Y de pronto oyen que el adolescente empieza a gritar, ahora sí pidiendo ayuda. Entonces pues el padre no pudo más con esa tensión y tomó su escopeta de caza, que estaba siempre pues al lado de la puerta como se estilaba, y comenzó a correr hacia el campo con la madre siguiéndolo para defender a su hijo de aquello que estuviera pasando. Pero cuando llega se queda absorto nuevamente porque ve a su hijo siendo como que llevado por lo que parecía ser un hombrecito hacia este enorme objeto que parecía de fuego. Cuando de pronto el objeto despega, el padre disparó varias veces con su escopeta hacia el objeto sin causarle un daño aparente. Y de pronto encontraron al perro, pero muerto, con su cabeza como si hubiese sido aplastada, pero sin ninguna señal, sin ningún tipo de evidencia del paso ni de su hijo, ni del hombrecillo que aparentemente se lo llevó. El padre entonces llama de inmediato a la policía del lugar, la policía de Darlington, e inmediatamente se montó una investigación. Salieron a ver qué encontraban, qué había sucedido, algún hecho lamentable, algún hecho criminal, algún rapto, por un rapto plenamente humano, por alguna persona desadaptada. Al final no encontraron nada y el informe oficial de la policía, como para cerrar el caso incómodo, puso que el niño había de alguna manera huido y se había perdido en el bosque que bordeaba la granja. 48 horas después, la Fuerza Aérea estadounidense determinó extrañamente que la búsqueda del niño no importaba tanto, sino que esa familia tenía que ser reubicada de ese lugar, como si el lugar fuera el problema, como si hubiera ocurrido algo que no obedecía a cosas plenamente humanas o justamente a la huida del niño, porque además era ilógico. Si el niño había estado perdido, el adolescente, por esos bosques, ¿cómo es que se van a llevar a la familia? ¿Y qué pasaba si encontraba el camino de regreso
y tenía que encontrar a su familia, ¿no? Pero no, algo totalmente ilógico. La fuerza aérea, además, es la que se acerca y dice, no, vamos a sacar a la familia de acá, vamos a sacar a ambos padres, recoja sus pertenencias, sus posesiones personales, las que además fueron cargadas en camiones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y trasladados en un lugar que ya se los estaban dando para que se reubiquen al noroeste. La madre obviamente quedó en shock y tuvo que pasar por terapias psicológicas durante mucho tiempo, al igual que el papá, al igual que el padre, ¿no? Son estos casos que nos dejan, que tienen muchas implicancias para el pensamiento, ¿no? Que tú te quedas pensando, estos seres, estos hombrecillos, quizás similares a los hombrecillos de los que nos hablan esas antiguas leyendas, ¿no? Que dicen personas que han desaparecido porque los duendes se lo han llevado a su mundo, porque los seres feéricos han raptado a un viajero solitario que andaba por ahí, o personas que desaparecen sin dejar rastro, incluso estando a la vista de otros en lugares que se presumen como encantados o como malditos. Que algunos dicen, bueno, es una persona que quizá estaba en un lugar que la población local evita porque ya tiene fama de ser un sitio demasiado misterioso y de mala vibra, de mala energía. No se sabe si después este niño reaparecería, este adolescente. En sí son casos que nos dejan pensando en muchas cosas. No son tan comunes, pero también, sobre todo en los primeros tiempos de la ufología moderna que se le conoce, y más atrás, como digo, si ahondamos en casos que ya pues no se hablaba porque no existía el término de ovni o de platillo volante o de seres extraterrestres, pero se atribuían a fantasmas, a duendes, a este tipo de cosas, sí existían y han quedado perpetuados en los miedos populares, en los mitos, en las leyendas, donde también se hablaba de hombrecillos, que muchas veces si los veías no era como ahora, ¿no? Que el ser humano es más curioso y se pone a gritar un ovni, un extraterrestre, un marciano, un alien, y después a veces pasan cosas feas, ¿no? O intenta encontrarse con el peligro, intenta que estos seres los contacten por el medio que sea, que por escritura automática, que por algún rito, que por alguna meditación, que por ir a un lugar donde se dice que estas cosas, estos objetos pasan, y comenzar a aplaudir si ven una luz extraña en el cielo o apuntarles con un láser para que se acerquen, ¿no? El ser humano actual verdaderamente a veces parece que buscar el peligro, justificándose de la manera que sea. Pero en el pasado, y esto lo saben muchos investigadores del fenómeno ovni, también de las cuestiones paranormales, de las mitologías, etc., parece que la humanidad de esos tiempos más sensata no buscaba el encuentro con estas cosas, porque sabía que en muchas ocasiones el que busca encuentra, y no siempre encuentra cosas que le sean buenas. ¿Será real este caso? Parece que sí. Son estos casos que se publican, por ejemplo, como siempre digo, en el grupo del investigador afincado en Miami, Albert Rosales, ¿no? El grupo Humanoids, UFOs and Other Strange Phenomena en Facebook, que yo siempre les recomiendo porque te deja así, sin palabras. Y como también, digamos, un caso que ejemplifica de manera bastante buena que a veces no es bueno buscar el misterio de una manera demasiado activa, de una manera, digamos, ya más que imprudente, atrevida, pues tenemos el siguiente caso. Esto ocurrió nuevamente en Estados Unidos en el año 1966. Como digo, y estamos con casos bien clásicos en cuanto al tiempo, ¿no? Pero el testigo pues decidió recién darlo a conocer 33 años después, en octubre de 1999, ya que en el 66 él era el sheriff, ¿no? de un condado. Bueno, el nombre de este personaje era Toby. Bueno, Toby en realidad era su apodo, su seudónimo, Matthews, ¿no? Era una persona pues que no era que creyese mucho en estas cosas extrañas, ¿no? Así que solamente la creyó porque tuvo además un final terrible. O sea, perdió a su perro. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, resulta
que el 9 de agosto de 1966, después de que regresara a su casa de unas clases que estaba llevando, pues él, que era sheriff en el condado de Henrico, vivía solo en ese momento en su granja en el área de Glensdale, ¿no? Y eran pues como que las 10:30. Entonces él iba junto a su perro pastor alemán, perro cuidador, perro cariñoso, pero también un perro con el que había que tener respeto, como con todo animal, porque tenía también su bravura, ¿no? Unida a la lealtad de los buenos pastores alemanes que están, creo yo, entre las razas de perros que combinan eso, ¿no? Combinan la defensa, la bravura, la lealtad con también ser cariñosos y nobles con quienes los tratan bien, con sus dueños, con aquellos que les demuestran amor, como en realidad también la generalidad de los animales, ¿no? Bueno, lo cierto es que el pastor alemán empieza a ladrar fuerte, ¿no? Para llamar la atención de su dueño, para llamar la atención de Matthews, ¿no? Como para que ya salga a ver que algo está ocurriendo y no es normal. Así que Matthews sale a investigar. Dijo que pues el perrito había sido adquirido por él tan solo unas 3 semanas antes, menos de un mes en todo caso, y que estaba corriendo hacia el borde de un maizal adyacente. Algo quería darle a entender a su amigo humano. Y en ese momento es que Matthew se queda atónito porque mira hacia arriba y ve lo que calificó como un UFO, como un ovni, que estaba justo encima de ese maizal, flotando cerca a las líneas eléctricas que por ahí pasaban. La nave, porque así la identificó Matthews, fue descrita por él como de un color blanco bastante grande, con un sonido muy leve, y bueno, digamos que era justamente, ¿no? Así como una especie de disco, pero que su punto más ancho está ubicado en el medio, ¿no? Y él dijo, ¿no? Para dar mayor ejemplo, fue tal como los que salen, como los que ves en la televisión, ¿no? Porque obviamente pues había sido testigo que en esa época era ya bastante difundida no solo la literatura, sino también la filmografía sobre ciencia ficción, ¿no? Esta serie sobre seres de otros mundos, extraterrestres y naves, como que era una época en la que se jugaba mucho con el tema del espacio y de los que supuestamente desde ahí nos visitan, ¿no? Dice que en esa noche además había luna brillante, luna llena posiblemente, así que pudo observar bien al objeto, que además no era excesivamente luminoso, ¿no? Más bien se trataba de la iluminación ambiente que hacía que el objeto se notase. Como digo, 10:30 de la noche. Matthews, entonces asustado, en ese momento corrió de vuelta dentro de su casa para conseguir una linterna y desde ahí observar mejor, pero cuando sale nuevamente de la casa y prende la linterna y este brillo llega al objeto, es como que este realizó un giro y emitió una ráfaga de luz que fue rapidísima, como si fuera una bala. Matthews siguió asustado, agarró al perro, lo encadenó y decidió meterse a la casa, meterse a la cama en realidad, deseando que esta nave o lo que fuese se largase, desapareciera cuando él hubiera despertado nuevamente. Pero no pudo dormir también, ya que se levantó alrededor de las 5 de la mañana y seguía asustado y salió a ver a su perro. Él estaba ahí, así que dijo, bueno, parece que ya no hay peligro en el área, así que te dejo correr suelto por unos momentos para que también tú te desestreses. Pero el perro no volvió. Así que Matthews, sumando una extrañeza a lo ya extraño, revisó la zona y no encontraba al perro por ningún lado. Pero en eso, cuando estaba regresando a su casa, se sobresaltó al encontrar a su buen pastor alemán inmóvil en medio de la carretera, no muy lejos de la entrada hacia su domicilio. Se acercó, pero aunque parecía que estuviera dormido, comprobó con estupor, con horror, que el buen perro estaba muerto. Matthews recuerda diciendo, no tenía marcas en él, o sea, no tenía marcas de violencia, de ataque, no había sangre,
No había nada como chamuscado o quemado, o sea, tampoco había evidencia que a pesar de estar en una pista pues hubiese sido atropellado por algún auto o algo extraño de este tipo. No había nada. Parecía como si estuviese durmiendo. Y lo que sea que lo mató, además le había quitado el collar que llevaba y lo dejó caer a un lado de la carretera. Era algo demasiado terrible de ver. Matthews dijo que su vecindario de esos días, de los 60s, era bastante remoto, era bastante alejado. No habían por ahí demasiadas personas y tampoco había mucho tráfico de vehículos. No vio ningún coche, no vio presencia de gente en actitudes raras que estuvieran ahí en esos momentos. Así que Matthews dijo que asumió que su perro fue asesinado, fue muerto por lo que sea que estaba a bordo de esa nave, del ovni, como él decía. Ya que fue el perro el que lo alertó, el que le hizo saber que esas entidades estaban ahí. Quizá les malogró algún plan de abducción o quién sabe, y estos tomaron represalia. Para Matthews, la muerte de su perro fue un doloroso misterio, y enterró al pastor alemán esa mañana en un prado adyacente a su propiedad. Dijo además que el oficial, la autoridad de la ciudad, le dijo que observó un objeto parecido al que él relató, como si fuese una suerte de plato cerca de la feria estatal un mes antes, y que esto incluso había sido reportado en los medios de comunicación. Matthews estaba pensativo porque respecto a lo que él observó, en ese momento se encontraba solo. Para ese caso que él había vivido en específico no había otros testigos. Le resultó increíble, según decía. Él tenía alguna experiencia observando naves militares. De hecho, por esos días todavía estaba considerado en la reserva militar, y decía que no le parecía ningún tipo de nave del ejército estadounidense en absoluto de las que él hubiera visto o conocido. Que no le pareció un avión ni nada así. Y como digo, fue a finales de los 90 cuando recién él se decide a contar su historia. Habían pasado más de 30 años y él no lo podía olvidar. Y para finalizar dijo: bueno, yo lo vi, pero realmente aún no sé lo que era. Así es cuando ocurren estos sucesos del misterio. Muchas veces queda esa duda, ¿no? Yo lo vi, muchas veces sufrí algún tipo de cuestión derivada posiblemente de mi encuentro con el enigma, pero aunque esto me cambió la vida, aunque esto quizá incluso me causó dolor, no sé realmente, no puedo explicar, y quizá morirá la persona y pasarán varias generaciones hasta que alguien tenga una certeza de qué se trató eso y por qué actuó como actuó. Así es, queridos amigos, Misterios al Anochecer, el programa que te hace reflexionar, que a veces de cuando en cuando también tematizamos con sus clips de buena música, que entrevistamos personas, pero que también recopilamos casos que no solo ustedes, amigos que están escuchando, sino a mí que los estoy narrando, nos dejan pensativos. Después de esto, difícilmente uno vuelve a ver el mundo y lo que le rodea, y sobre todo las noches oscuras y solitarias, de igual forma. Dios mediante, nos estamos escuchando en la siguiente edición, a través de Radio Arequipa Internacional, de Edenex.es, la radio del misterio, de Imperial 299.5 de Lima Sur y de Estación Lamas 96.3 en la región San Martín. Tengan buenas noches, bonitos sueños, Dios los bendiga y hagan siempre el bien a los demás. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.